Venimos de la Facultad de Bellas Artes de Granada y allí tenemos un máster en dibujo en el que está estructurado por módulos y uno de ellos es el módulo de ilustración infantil. En ese sentido, pues vamos a ir viendo cómo trabajamos allí, este módulo. El título de la comunicación sí que de alguna manera queda un poco extraño, ¿verdad? Pero viene a recoger la esencia del planteamiento que nosotros hacemos. Imágenes que traducen textos, que traducen imágenes. Es decir, por un lado ahí expresamos la estrecha relación que tiene la imagen con el texto en el álbum ilustrado infantil, que es fundamental esa relación, y por otro lado que nosotras desde la Facultad de Bellas Artes sí que intentamos darle un mayor peso, una cierta, hacer hincapié y sacarle partido a todo, especialmente a la imagen. Vamos a ir viendo, en primer lugar, dentro de este planteamiento que hacemos de la ilustración, pues comentar que la historia de la ilustración de alguna manera siempre ha venido muy marcada por las posibilidades técnicas de reproducción de las ilustraciones y por la literatura. Han sido como dos componentes clave en el desarrollo de la ilustración. De alguna manera, hoy día, pues sí que queremos destacar que el ilustrador se convierte en un artista independiente porque gracias a la evolución de las técnicas de reproducción ya no está especialmente limitado por ellas, todo al contrario. Hoy día prácticamente cualquier cosa que sea capaz de crear y capaz de visualizar a través de una imagen, luego se va a poder reproducir con buena calidad. Por lo tanto, en este caso, podríamos, como ponemos ahí en la primera frase, sí, por ejemplo, que hubo una época en la que las técnicas de reproducción condicionaban mucho lo que se podía o no se podía hacer, ¿no?, dentro de unos márgenes. Entonces, en ese sentido, destacar la gran libertad que tienen hoy día los ilustradores. Y, por otro lado, se rompe la subordinación al papel y al 2D, es decir, ya el ilustrador no solamente puede crear sobre un soporte bidimensional, sino que hoy día ya se están introduciendo, bueno, ya lleva mucho tiempo, pero se está utilizando mucho todo lo que es el collage, el juego con objetos tridimensionales, que luego se fotografían, que luego se manipulan digitalmente, etcétera. Es decir, que se ha pasado de trabajar fundamentalmente con imágenes sobre soporte bidimensional a trabajar ya con objetos tridimensionales. Y por otro lado, es decir, ya tenemos esa libertad respecto a las técnicas o medios de reproducción y por otro lado, destacar que nosotros hacemos especial priorización, valoración de la imagen. Entonces, sí es cierto que desde los primeros álbumes ilustrados a finales del 19 se ve cómo la imagen va ganando importancia, cómo va aumentando de tamaño. Aquí vamos viendo algunos de esos ejemplos, finales del 19, y todo eso va a ir llevando a que progresivamente la imagen va cogiendo mayor importancia, mayor peso dentro del álbum, hasta que en nuestros días nos vamos a encontrar con álbumes que funcionan solamente con imagen, es decir, ya no necesitan un texto escrito que permita la narración y que permita su lectura, entre comillas. Es decir, aquí ya pues los niños pueden construir su propia narración con sus propias vivencias a partir de solamente de la imagen. Aquí tenemos algunos ejemplos. En términos generales, planteamos que el ilustrador se puede enfrentar o puede recibir un encargo de álbum para ilustrar de la siguiente manera. Lo normal o lo más habitual es que el ilustrador trabaje a partir de un texto que ha realizado, aparte, un escritor. Eso suele ser lo más habitual. En otras ocasiones, los ilustradores escriben sus propias historias y luego las ilustran. Y en otras ocasiones, quizá las menos numerosas, pero para nosotros
muy importantes también es cuando el ilustrador arranca el álbum o arranca la historia no a partir de un texto, sino a partir de una imagen. De repente pues se empieza a garabatear y ahí le surge un personaje y a partir de esa imagen empieza a pensar, bueno, ¿y a este personaje cómo es que le puede ocurrir? Y a raíz de una imagen se empieza a generar otras imágenes y posteriormente un texto y una historia. Este sería el caso del ilustrador Gusti, que es muy conocido, y él trabaja de las tres maneras que hemos visto, es decir, recibe encargos de texto, genera un texto y puede desarrollar la imagen, pero sobre todo también a partir de la tercera propuesta. Él es mucho de imaginar o dibujar cosas y a partir de ese dibujo generar la historia. Algo así es lo que le ocurrió con este personaje. Él comenta que este perrito, el perrito Tento, surgió mientras tenía una conversación telefónica, pues él iba garabateando, surgió el perrito y a partir de ahí se le ocurrió que este personaje podía ser el protagonista de una historia. Entonces ya a partir de esa imagen contactó con Ricardo Alcántara para que le ayudara a desarrollar el texto. Ya a partir de ahí surgió ya el álbum. Y luego este personaje ha evolucionado para álbumes para niños más pequeñitos. Para una colección, el primero surgió para niños a partir de 6 años y estas otras imágenes que vemos ya son para niños entre 2 y 3 años y bueno, pues se ha producido una simplificación del diseño, del personaje, etc. Pero siempre trabajando casi primero desde el personaje, desde la imagen. Y ese mismo procedimiento lo hace en otros trabajos. Voy a ir pasando un poquito rápido. Este sería el álbum que publicó el año pasado de Nino, El rey de todo el mundo, en el que él nos comentaba que esta idea surgió porque primero un día, pues dibujando, le surgió un niño que llevaba su corona y una espada. Dice, ya tengo un rey. Es un niño al que le van a hacer muchos regalos en el día de su cumpleaños y de repente, convertido en rey, lo que se va a dedicar es a conquistar los reinos de sus amiguitos. Y claro, les va quitando todas las cosas a su amiguito. Y él se da cuenta al final, este niño, pues que se ha quedado con todo, pero que se ha quedado sin amigos. Es decir, tiene todos los objetos, pero no tiene amigos. Y bueno, al final lo que va a hacer es devolverlos, porque es mucho más divertido compartir y compartir un pastel al final. Dentro de esta línea de generar primero la imagen y a partir de esa imagen buscar la historia, pues tiene otros trabajos. Tendríamos Medio elefante, tendríamos Ernesto, es una historia en la selva, y tendríamos también La mosca. Por ejemplo, La mosca, es decir, hoy, pues ya a lo largo de todas las conferencias y sesiones, se ha comentado mucho la necesidad y el compromiso de historias realmente que transmitan valores, que es socialmente comprometida y obviamente son fundamentales, son muy importantes. Pero también está ese otro álbum que es puro divertimento y que sería un poquito el caso de La mosca. Es decir, bueno, tenemos esas dos opciones, ¿no? En términos generales tenemos álbumes que son puro divertimento y otros álbumes que transmiten más valores. Bueno, dentro del módulo de ilustración infantil, nosotros lo que le pedimos a los alumnos sería crear un álbum ilustrado para niños. Y para eso lo que hacemos es una primera parte más teórica, con un recorrido de los orígenes de la ilustración infantil, su evolución, y luego también vemos lo que es propiamente el dibujo de los niños, porque ese tipo de dibujo, bueno, pues tiene una serie de características, tanto de conceptos como formales, que el ilustrador puede utilizar como herramienta expresiva, como herramienta creativa. Y luego pues desarrollamos las prácticas, ese álbum, y para desarrollar esas prácticas, bueno, pues se manejan técnicas de creación de historias, que ahora vamos a ver un poquito, recursos expresivos con los que cuenta el ilustrador para generar sus imágenes, experimentación con distintas técnicas, porque es muy importante el poder incluso desarrollar o probar
un mismo personaje con distintas técnicas te va a crear efectos muy diferentes y las distintas fases de la construcción de un álbum ilustrado. En la creación de historia nosotros planteamos dos caminos. En principio sería a partir de la imagen, es decir, no tenemos texto, vamos a partir de una imagen y a partir de esa imagen vamos generando. Y en este caso normalmente lo que hacemos es recurrir a, vale, vamos a crear el protagonista, un personaje. Ese protagonista, bueno, puede ser, ya depende del momento, del encargo, pero el ejemplo que traemos hoy para enseñar sería, vamos a crear un ogro o una bruja. Partimos, por ejemplo, en este caso, de un personaje muy estereotipado. Estamos ya fatal, ¿no? Bueno, un personaje muy estereotipado. Entonces, la primera propuesta, cuando ellos comienzan a generar su imagen, es el típico ogro. Todo así, peludo, feo, horroroso. Y claro, de repente, esta práctica se hizo en un taller que estaba Agustí con nosotros. Y claro, él, una vez que vio estos ogros tan típicos, les preguntó, pero bueno, ¿quién ha visto un ogro? Para saber que son así, ¿no? ¿Quién de vosotros ha visto un ogro? Y claro, en realidad ogro no hemos visto, yo creo que nadie, hemos visto los ilustrados, los dibujos, pero un ogro de verdad no. Y entonces les pidió, dice, bueno, ahora que ya habéis dibujado el ogro típico, que cada uno dibuje su ogro personal, ¿no? Y a partir de ahí ya empiezan realmente a funcionar. Bueno, a partir de esa propuesta surgen ogros muy diversos. Ya voy a ir pasando rapidito, y cada alumno, a partir de esta imagen, claro, cada personaje te empieza a transmitir unas cosas. Uno, bueno, pues es más divertido, el otro en realidad es un personaje solitario, tenemos los monstruos que se comían todo el tema de la comunicación, y unos pequeños monstruos más traviesos del bosque. Es decir, a partir de ahí, de esa imagen, empiezan a surgir las historias. Voy a ir pasando algunos de los ejemplos. Estos eran unos ogros que asustaban a los niños por las noches y le enseñaban los dibujos en el colegio, wow, unos ogros terribles, todos los niños del pueblo traumatizados, y al final resulta que eran unos ogritos muy pequeñitos, pero que las sombras que hacían por la noche parecían inmensas. Estos son los ogros que se comían, o los monstruos, que se comían todo el tema informático, tecnología y tal, iban por ahí comiendo, se alimentaban de eso. Bueno. Y el otro mecanismo que proponemos para generar la historia, bien partiendo del personaje, como hemos visto antes, o bien partiendo de un texto, pero un texto muy básico. Un texto muy básico a partir del cual se comienza nuevamente a trabajar con imágenes y esas imágenes van a hacer que el texto se vaya viendo completado y modificado. La técnica que ponemos en funcionamiento es la que ya proponía Gianni Rodari en esta obra, Gramática de la Fantasía, y él plantea responder a una serie de preguntas. ¿Quién lo hizo? ¿Qué hizo? ¿Dónde lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Entonces, hacemos grupos de trabajo, cada grupo responde a una de estas preguntas y luego digamos que al azar se va sacando un papelito de cada uno de esos grupos. Entonces, lo que surgen pues son propuestas normalmente muy sugerentes, muy caóticas, pero que al final, como texto inicial, da pie a que cada alumno desarrolle y lleve la historia por el camino que quiera. Entonces, en este caso, pues tenemos un camaleón con lengua corta, ganó una carrera de caracoles y babosas muy prestigiosa. ¿Dónde? En el armario de la pared del cuarto de los niños. ¿Cuándo? Todos los días del verano. ¿Y cómo? No puede jugar porque no tiene mano. Entre los 5 forman una mano. Es decir, surgen historias rarísimas, pero que suelen ser bastante sugerentes. Es como un germen para, a partir de ahí, ellos puedan desarrollar su historia. Y normalmente suelen salir, ya voy a ir pasando un poquito más rápido, suelen salir temas que tratan el tema de la amistad, de la soledad. Tenemos otro más adelante sobre el medio ambiente, el reciclaje, etcétera. Entonces, también traíamos este trabajo un poquito como para ver cómo partiendo de un mismo personaje muy estereotipado, como puede ser un ogro, como puede ser un camaleón, etcétera, las propuestas de cada alumno son completamente diferentes. Entonces, sí que intentar romper con esos estereotipos.
Este sería otra propuesta de Camaleón. Y ahí juega con esa idea de los 5 dedos. Bueno, pues este sería otro ejemplo, pero como no hay tiempo, simplemente comentar que es otra propuesta sobre... Se hace el mismo juego y sería la señora Cometa. Ahí está. Propuestas de diferentes alumnos. Y ahí... Otra historia con un cocodrilo. Aquí esta daba pie a tratar sobre el tema de la amistad, de la convivencia. Hemos llegado al final. Muchas gracias. Siento mucho tener que interrumpir.